casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva entrega de nuestro podcast y hoy queríamos hablar de un tema, al igual que lo hemos hecho con la música, con el cine, que es la literatura. Un tema bastante apasionante que nos gusta mucho a los dos, especialmente a mi padre. Yo diría que mi padre es bastante más lector que yo, también ha tenido muchos más años para leer, pero yo creo que él ha sido más constante a lo largo de la historia con la lectura. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo lo ves el tema? Pues interesantísimo, ¿cómo lo voy a ver? Ya ves, ya sabes, como tú muy bien habéis dicho, que soy un lector de estos impenitente, por no decir impertinente. Y bueno, pues como he leído mucho y creo que si tuviera que elegir entre cine, música, literatura, la literatura la pondría en primer lugar, pues hablar de literatura me encanta. Así que encantado de hablar aquí también acerca de esta temática. Pues si te parece, papá, podemos hablar de los libros de infancia, un poco el origen de todo esto, ¿no? Yo recuerdo muchísimo los libros del Barco de Vapor y del Duende Verde, que los comprábamos juntos. Me llevaba a veces hasta 3 o 4 de ellos, íbamos mucho al Corte Inglés y yo recuerdo que era como mi capricho del día. Recuerdo mucho un título, no sé por qué me viene a la cabeza, que se llamaba Ingo y Drago, y luego leía muchas sagas, digamos, ¿no? Fray Perico y su borrico, que me lo firmó el autor en la Feria del Libro. Recuerdo que tengo la dedicatoria firmada. Me gustaba muchísimo también toda la saga de las tres mellizas, que jugaban con cuentos también a su vez más tradicionales y los versionaban. Me gustaba mucho Los Cinco de Enid Blyton, que era más antiguo, pero recuerdo leerlos. Y luego El Pequeño Vampiro, que también había varias editoriales de este mismo libro. Y recuerdo que ese libro era muy fantasioso, a mí me gustaban mucho pues los vampiros, las brujas, los dragones, estas historias un poco ambientadas en lo medieval o en épocas inventadas, ¿no? Entonces, toda esta fantasía a mí me gustaba muchísimo de pequeño. Y luego estaba obsesionado con los animalarios. Yo recuerdo que tuve un par y me encantaba mezclar como el cuerpo de un animal con la cabeza de otro, no sé por qué tenía como varios libros así, y me hacía mucha gracia jugar con eso. Y luego recuerdo algunas fábulas tipo Beatrix Potter, ilustradas de estas de como conejos y animales que son como humanizados y llevan una vida. Y también recuerdo mucho el libro de la Isla del Tesoro, no sé por qué estaría por casa y seguramente en algún momento lo leí. Pero luego estaba el clásico del verano, que era los cuadernos de Vacaciones Santillana, que los comprábamos en la librería Crisol, ya desaparecida, y para mí recuerdo aquella aventura del olor de los libros y de ir en verano a buscarlos con muchísima fruición. No sé si tienes algún otro recuerdo que pudiera leer en mi infancia, papá, si te viene algo a la cabeza. Pues la verdad es que no tengo mucho que añadir aquí porque la realidad es que has hecho, creo, un resumen absolutamente amplio, ¿no? De lo que leías en tu infancia, de tus autores favoritos, de tus libros favoritos, y yo no recuerdo especialmente ninguno porque los que has dicho son aquellos que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Lo que sí quería remarcar es un poco esa cuestión tan interesante, tan apasionante para un padre que es lector, ¿no? Y que es el hecho de que, pues, ver a su hijo iniciarse en la lectura, algo que ha sido una cuestión apasionante para el padre de siempre, ¿no? Y que, por tanto, pues, ver que se transmite ese valor lector, pues es una cosa muy relevante y muy, muy interesante, ¿no? Una magnífica experiencia de vida. Pero bueno, sentado esto, yo creo que ya a lo que debo pasar, evidentemente, es hablar de cómo yo me inicié en la lectura, que creo que también tiene sus aspectos interesantes, ¿no? Mis primeros escarceos con la lectura venían de una cosa curiosa, que es el intercambio de tebeos. Fijaos qué cosa más curiosa, ¿no? Los niños de mi época, cuando yo tenía 7 años, por así decirlo, más o menos, pues leíamos muchos tebeos, ¿verdad? Pues el Capitán Trueno, el Jabato, el Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín. Pero claro, cuando eras de una familia que no tenía demasiados recursos, como era el caso de la mía, pues no tenías dinero, ¿no? Para andar comprando demasiados libros, demasiados tebeos, ¿no? A este respecto. Y yo usaba un sistema que había un kiosco cerca de casa donde había un señor que se dedicaba a cambiar tebeos. Tú le llevabas el tebeo que habías leído y cogías otro, le dejabas el tuyo, cogías otro. Y así leí centenares de tebeos. Y en eso fue mi iniciación fundamentalmente a la lectura. Luego ya en el ámbito de los libros, pues había una colección que era la de Editorial Bruguera, donde había unas novelas apasionantes. Recuerdo a Fenimore Cooper, por ejemplo, todas las aventuras de Big Netou, el Indio.
En fin, había unos libros muy para jóvenes entrando en la adolescencia que se leyeron ahí. Y también, pues, las novelas clásicas. Tú has mencionado La Isla del Tesoro, ¿no? Yo también leí ahí La Isla del Tesoro, Robinson Crusoe. Por una razón, mi hermana estaba suscrita a una cosa que era el Círculo de Lectores. Ella pedía novelas de este tipo y cuando ya las soltaba, las agarraba yo. Esa fue un poco mi iniciación a la lectura. Y en cuanto a la siguiente etapa, papá, a la adolescencia, que ya supongo que hacemos un cambio en cuanto a nuestros gustos, también nos vamos transformando en lo que leemos, nos adaptamos a nuevos intereses. Yo recuerdo muchísimo, que esto también creo que ya venía de mi infancia, pero Mortadelo y Filemón, yo creo que lo leí pues más o menos como con 12 años, era bastante asiduo a leer todos los cómics. Ahora que hablabas de los tebeos, pues yo creo que mi gran referente fue Mortadelo y Filemón, sin lugar a dudas. Recuerdo también Rompetechos, algún otro, pero sobre todo era ese. Y Asterix y Obelix recuerdo que lo teníamos en casa, pero a mí no me encantaba, creo que no lo entendía tanto en aquella época. Yo creo que seguí un poco con la línea temática de la fantasía, con las brujas, los trolls, los dragones, los duendes, y recuerdo que ya me leía libros pues más adultos sobre estos temas, pero que seguían con la misma ambientación, digamos, ¿no? Y luego ya empezó esta etapa por la que muchos hemos pasado de Harry Potter, en la cual esperábamos con fruición el siguiente libro, estábamos deseando ya tenerlo en nuestras manos, y ahí me leí todos, que me encantaba porque era mucho pues de mi estilo literario de aquel momento, ¿no? Luego me gustó mucho un libro en concreto que nos mandaron leer en el cole, no sé por qué, y tuvimos una reunión con la escritora, que era El largo verano de Eugenia Mestre. Recuerdo que ese libro me gustó mucho porque era muy emocional, muy íntimo, que este es un tipo de literatura que a mí también me encaja bastante cuando se trata de ficción, ¿no? Era pues una chica con su abuela echando el verano en el pueblo, entonces creo que algo me hizo sentir también muy, muy identificado. Y luego, por supuesto, la saga de Pesadillas, los libros de Elige tu propia aventura, que esos eran divertidísimos, y ya me empezaba a gustar bastante el género del terror. Me encantaba en aquella época. Y luego, en el colegio, había una lectura obligada, que fue la que más me marcó de todas, y fue El camino de Delibes. Delibes luego fue un autor que me gustó mucho y seguí leyéndolo, pero aquel fue el comienzo, y dije, esto sí que me gusta. La nostalgia de un pueblo, de la gente que se va, que vuelve, cómo han cambiado, pues a mí eso como que me tocaba bastante de cerca. Y luego, aunque odiara las mates, consiguieron que me gustara mucho el libro de El diablo de los números, que era un gran libro para todos aquellos que detestamos las matemáticas, por cierto, pues nos viene muy, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué te marcó a ti en esa adolescencia, papá? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué libros? No sé, cuéntame un poco. Sí, a ver, ahí es curioso un poco en mi caso, ¿no? Porque yo creo que di un salto conceptual muy fuerte desde esa primera época, donde ya, como te decía, pasando de esa colección de Bruguera, que era todavía muy infanto-juvenil, a los clásicos de Stevenson, Salgari, etcétera, pues de esos clásicos, de estos que lees con 12, 14, 15 años, yo pasé, no sé, o me dio una temporada muy fuerte por los clásicos. Recuerdo haber leído La Ilíada y la Odisea, pero con, yo qué sé, con 15, 16 años, ¿no? Me entusiasma Homero y me entusiasmó toda esa saga, ¿no? En general todo lo que tenía que ver con la mitología griega, Jasón y los argonautas, muchas de estas obras, ¿no? Pero yo creo que ahí entramos, en mi caso, en una época de vida en la cual pues ya se ha ido manifestando lo que casi siempre me ha pasado con la literatura, que mi interés es muy amplio, quizá demasiado amplio. Si recuerdan los oyentes de este podcast, cuando hemos hablado de música, se ha reseñado lo ecléctico que soy de cara a mis gustos musicales. Pues con la literatura me viene a pasar lo mismo. Yo soy un lector de muchos géneros distintos, ¿no? Tuve mi época de novela histórica y ahí encontramos a una de mis autoras favoritas, que es Marguerite Yourcenar. No cualquier novela histórica. Es cierto que luego he pasado bastante de ese género porque se ha escrito tanto y tan extraño muchas veces que dejó de gustarme, ¿no? Pero claro, Las Memorias de Adriano, por ejemplo, de Marguerite Yourcenar, es uno de mis libros de cabecera. Es decir, lo he leído y releído, os diría que 4 o 5 veces, ¿no? Pero bueno, como os decía, a partir de aquí ha habido, digamos, muchas cosas, y supongo que ahora hablaremos más de ellas, ¿no? Y sobre todo para recalar en lo que quizá en este momento sea pues, uno de los focos principales de mi interés, que es la novela negra, ¿no? Pues ahora que mencionas lo de la novela negra, papá, por ejemplo, es un género que a mí jamás me ha logrado enganchar. No sé por qué, no es algo que me interese demasiado, al igual que las novelas históricas de ficción tampoco me
me interesan demasiado. Y me da mucha pena decirlo, pero es cierto que yo los grandes clásicos no los he leído. Justo era algo que te quería comentar, papá, la Ilíada, te lo iba a sacar dentro de poco, así que mira, ya lo has mencionado tú. Claro, son libros que digo, ¿cómo no he leído esto? Me siento a veces mal por ello, ¿no? Pero luego digo, verdaderamente me cuesta ponerme con ese tipo de literatura, aunque creo que es muy positivo, pues, esforzarse en hacerlo para todos nosotros, ¿no? Tampoco hay que leerse todos, pero bueno, no he sido yo nunca de los grandes clásicos. Y luego, si ya vamos un poco a la época de juventud, universidad y demás, recuerdo que ahí ya empezó mi etapa de bajón con la lectura. Yo he sido muy poco constante. Y ahí dejé de leer bastante. Digamos que hice un parón, sí que recuerdo algunas lecturas en concreto que ahora mencionaré, pero es cierto que estuve bastantes años, no es que no leyera nada, pero leía muy poquito, comparado con la afición lectora que yo tenía de pequeño y de adolescente. Pues no sé por qué, pues me centré en otras cosas. Pero sí que recuerdo haber leído a Nietzsche, por influencia de mi padre. Con todos los temas filosóficos siempre me siento muy cercano en cuanto a géneros. Luego recuerdo, pues aparte de Siddhartha, Demian y el lobo estepario, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que es un ensayo histórico, y me gustó muchísimo. Ahí descubrí mi pasión por las autobiografías, que no se me ha quitado nunca. Sigo con ellas a tope. Más que biografías, que no me encantan, soy de autobiografías. Y luego me marcó, como ficción, El perfume, de Patrick Süskind. Ese libro sí que me marcó mucho porque yo soy una persona con mucho olfato y recuerdo que las descripciones de lo que olía eran brutales, eran buenísimas. Hablaba de los olores y los perfumes como una especie de botica en su cerebro donde los almacenaba en frascos, ¿no? Como si fueran recuerdos. Y luego un poquito más adelante, al final de la universidad, me enganché a la autobiografía de Marlon Brando, que en aquel momento leía mucho de actores, directores, que es Las canciones que mi madre me enseñó. Me encantó. Y luego leí del director de fotografía Néstor Almendros, Días de una cámara. Ese libro también me encantó porque me enseñó mucho de fotografía, de iluminación y bueno, pues como era tan cinéfilo, todo aquello me encajaba fenomenal. Pero bueno, cuéntanos, papá, un poco qué estabas leyendo tú por aquella época de la universidad, que ahí debía ser bastante floreciente. Claro, es que ahí, fíjate, a mí se me abre un abanico enorme de temas, ¿no? Voy a enlazar con uno, aprovechando una cosa que tú has mencionado, ¿no? Que es el asunto de Hermann Hesse, que lo has mencionado, ¿no? Demian, que te interesó, Siddhartha, etcétera. Para mí, yo tuve una época ahí, quizá entre los 16, los 20 años, en que me interesó muchísimo ese tipo de literatura, podríamos decir, contracultural, y que se manifestaba como en varios pilares diferentes. Uno de ellos era Hermann Hesse, sin duda. A mí me marcó muchísimo Demian. Porque además había que conectarlo con Abraxas, es decir, con el disco de Carlos Santana, ¿no? Que está lógicamente basado en un mismo mito religioso, por así decirlo, por debajo, ¿no? Entonces me marcó muchísimo. Yo en esa época estaba muy centrado en el mundo de la contracultura. Y esa contracultura, según el sentido americano de la palabra, me llevaba, lógicamente, a otro gran conjunto de autores, los de la Beat Generation americana. Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Burroughs, etc. En el camino es una de mis grandes obras de referencia. En aquella época me marcó fortísimamente, ¿no? También, pues, ahí empezaba a tener algunos escarceos con Thomas Mann, algunos autores así centroeuropeos, yo qué sé, por supuesto, quien entra en ese tipo de literatura al final termina regalando en el Werther de Goethe, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Lo que pasa es que, claro, de verdad que para mí son tantas cosas distintas que me resulta difícil centrarme en un tema, pero por responder a la pregunta que tú me decías de la época, esos son los que me marcaron más en esa época que va de los 16 a los 20 años más o menos. Y si nos vamos a la época post-universidad, los 20 y muchos, 30 y tantos años, creo que también hay grandes lecturas que nos han marcado. Yo recuerdo que me reconcilié mucho después de estos años de sequía lectora con Stoner, de John Williams. Creo que es una lectura sencilla, que te ayuda mucho como a retomar la lectura. Y luego, Kalifatides. A mí es un autor que me encanta, es griego y tiene grandes novelas de ficción, aunque también hace mucha referencia autobiográfica, que eso es algo que, como os digo, siempre me engancha, ¿no? El libro de Trevor Noah, recomendado por mi amiga Nahara, que habla también de la racialidad en Estados Unidos, de Sudáfrica. En fin, este tipo de lecturas siempre me han gustado bastante. Y luego he incorporado una nueva afición a mi vida en estos últimos años, que es ir a las bibliotecas. Aunque suene estúpido, yo nunca había sido una persona que fuera a coger ningún libro,
hacer ningún préstamo, y para mí ha sido un universo de descubrimiento, casi de labor de archivo, de ponerme a buscar libros, cosas como muy concretas, muy especiales, de pedirlos, que me los traigan, y ahí he encontrado una afición bastante interesante, así que creo que en estos últimos años he vuelto a leer, puedo decir que he superado ese bache, esos años de abandono lector, así que bueno, poco a poco lo he ido incorporando. Es cierto que soy una persona a la que no le gusta demasiado la ficción. Es raro que a mí me enganche algo de ficción. La leo, por supuesto, pero leo más ensayos, autobiografías, como he mencionado. ¿Qué tipo de ficción es la que más me suele encajar? Pues normalmente cuando se trata de algo como más intimista, más de personajes, más de emociones, suelo entrar mejor que a otros tipos de novela que a lo mejor tiene más acción o demasiados pasajes. Entonces, bueno, es un poco lo que yo busco. Me gusta mucho la descripción, a veces incluso una prosa poética, pues es un tipo de lectura que me encaja bastante. Y lo que reconozco que todavía no he logrado que me guste demasiado es la poesía. Y aquí sé que, por ejemplo, mi padre pues es amante de Machado. Hace poco hemos visitado su tumba en Collioure. Entonces, mi padre sí que ha leído bastante más poesía y más lírica que yo. Yo he leído cosas concretas. Por ejemplo, Machado, por ejemplo, lo he leído porque mi padre siempre me decía, léete esto, hazlo en una exposición del cole, venga. Las moscas de Machado, recuerdo que me la tuve que aprender de memoria. Pero no he sido un gran lector de poesía, ya lo siento por esto. Sí, es curioso. Bueno, fíjate, antes de llegar yo ahora a hablar pues de poesía o de estas cosas a las que me das pie, solo me gustaría reseñar una cosa interesante dentro de lo que has dicho, ¿no? Y es que compartimos la afición por Califatides, ¿no? Y en eso me introdujiste tú, es decir, que realmente no solo yo te he introducido a ti en autores, tú también me has introducido a mí en ellos, ¿no? Lo que pasa es que esto es más reciente y como de alguna manera lo que estamos intentando es hablar de nuestra historia lectora, pues tengo que irme ahora al pasado para también volver a unir con lo que tú estás diciendo, ¿no? El tema de la poesía. Y eso para mí entronca en primer lugar ahora con la generación del 98, ¿no? Después de este espacio mío que reseñaba antes, ¿no? En el final de la adolescencia, primera juventud, en el mundo de la contracultura, los autores de la Beat Generation, etcétera, pues de repente ahí pegó un salto conceptual enorme hacia la generación del 98, fundamentalmente. Y lo recuerdo, pues, quizá porque durante los estudios de COU, creo recordar, tuvimos que hacer algunos trabajos sobre Baroja, sobre Machado, y aquello me aficionó enormemente a los autores de la generación del 98 por los que tengo un respeto intelectual enorme. Por supuesto que Machado para mí es Dios en el mundo de la poesía. No creo que haya ningún otro poeta con la grandeza de Machado en nuestro país, más allá de que, por supuesto, pues tenemos a grandes autores, como vamos a olvidar a un Fray Luis de León, como vamos a olvidar al gran Quevedo, que tiene algunos de los sonetos más grandes que se han escrito nunca, ¿no? A Lorca, por supuesto, y a tantos otros, ¿no? Que me sería imposible reseñarlos aquí. Pero ya dando un siguiente salto conceptual y pasando ya al mundo de la universidad, claro, como ya sabéis, porque hablo mucho de ello, pues a mí me dio por estudiar filosofía, ya veis qué cosas, ¿no? Y claro, eso nos lleva ya a otro horizonte de lecturas muy grande e importante, que es el de los filósofos, ¿no? Y claro, pues ahí, lógicamente, pues han caído, como no podía ser de otra manera, pues Platón, Aristóteles, de los modernos, pues un Schopenhauer, un Nietzsche, Heidegger, yo qué sé, y tantos otros, ¿no? Pero mi predilección fundamental siempre ha ido por uno que es mi filósofo de cabecera, que es Baruch de Spinoza. Spinoza crea un sistema filosófico que para mí creo que es un principio, el origen de la Ilustración y donde está el pensamiento que a mí me parece más relevante para nuestro mundo actual, tanto en aspectos humanos, religiosos, políticos, etcétera, como en el modelo de vida, en el ejemplo de vida. Spinoza en ese sentido es mi filósofo de cabecera, ¿no? Y sí que quería reseñar todo esto, pero también, y por último, con esto termino ya esta parte, ¿no?, de filosofía-ensayo, reseñar que yo me inicié en esto incluso antes de la carrera, porque creo que con 16 años me dio la tontería, y como entonces, como ya también os he dicho, pues yo era un cierto militante de izquierda, pues me dio por 16 años con leer una versión resumida del Capital de Marx y el Manifiesto Comunista. Madre mía, ahora lo pienso y digo, uff, ¿cómo estaba yo tan loco? Pero así fue, mi vida ha sido muy extraña. Vale, y en cuanto a las lecturas más actuales, que claro, yo las he nombrado porque mis 30 y muchos, en ellos estoy ahora, pero no nos has nombrado, papá, pues en los últimos años, tus lecturas más actuales, aquello que más te haya llamado la atención, quizá nuevos descubrimientos, cosas nuevas a las que te hayas lanzado, que a lo mejor decías, pues esto
tengo cierta reticencia, pero al final me ha acabado gustando, no sé. Por poner así como un periodo en los últimos 10, 5 años, ¿qué te ha podido llamar la atención? ¿Qué has estado leyendo? ¿Qué has descubierto? Sí, esa es la época mía de la novela negra, como reseñaba antes. Quizá antes de eso me gustaría remarcar otra cuestión, y es que, pues como también en algún momento creo que he comentado ya a lo largo de los varios episodios de este podcast, uno de mis intentos, de mi segundo intento, ¿no? de tesis doctoral, fue acerca de una temática que tenía que ver con la guerra civil, y ahí descubrí a otro de mis autores de referencia, que es Manuel Tagüeña, y su obra El testimonio de dos guerras. Más allá de esta obra, a mí esto me introdujo también muchísimo en otra cosa que tú has mencionado como una de tus grandes aficiones, que es las memorias, la memorialística, ¿no? Los autores de autobiografía. Y de estos hay tantos de nuestro siglo XX. Nuestro siglo XX pues, fue un siglo de compromiso político y hay decenas de magníficas obras de memorialistas, ¿no? Y para mí pues la de Tagüeña, un militar del ejército republicano, es magnífica y una de las mejores sobre la guerra civil y por tanto pues me entusiasmó mucho. Pero ya centrándonos en el tema de lo que tú me planteas de estas últimas lecturas, pues tengo que recalar, como no puede ser de otra manera, en la novela negra, ¿no? Y ahí pues es un camino que yo creo que casi todos los aficionados a la novela negra hemos recorrido un poco por igual. Partimos, como no puede ser de otra manera, de Manolo Vázquez Montalbán, el gran padre de Pepe Carballo, ese pues ex militante comunista, ex agente de la CIA, de los que hay las magistrales novelas de Carballo, ¿no? Y por tanto con él es con el que de algún modo me introduje en la novela negra. Pero claro, desde ahí pues se salta lógicamente a tantos otros autores, a los nórdicos, a Henning Mankell con su Wallander, ¿no? Otro de mis favoritos a ese respecto, ¿no? Y tantos otros, tanto no solo nórdicos, españoles, pues actualmente un Lorenzo Silva, aunque sé que hay mucha gente que lo denosta porque es de una gran producción, pero para mí pues su serie acerca de Bevilacqua y Chamorro es magnífica, ¿no? Hay muchísimos y continuamente leo novela negra. Digamos que cuando estoy con procesos lectores de estos, de que a lo mejor ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, una biografía de Felipe II. Me gusta mucho el tema de la biografía y la historia. Yo estoy leyendo una biografía de Felipe II que tiene 2000 páginas, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te pones a leer un libro de 2000 páginas que te tiras 2 meses leyéndolo, pues de vez en cuando tienes que hacer pequeños recesos. Y esos recesos para mí siempre están marcados por la novela negra, ¿no? Pues, por ejemplo, las de Carmen Mola, Santiago Díaz, de estos más modernos, ¿no? Que, bueno, se leen bien, te gustan. No son obras que vayan a llegar al clasicismo, por supuesto, pero bueno, se leen muy bien y para mí son divertidas, me enganchan, me encanta Leonardo Padura, bueno, muchísimos autores de novela negra actual que leo continuamente. Pues en cuanto a lo que he estado leyendo yo más recientemente, lo último de lo último, yo sí que destacaría mucho Hambre de Hamsut. No sé si lo has leído, papá. No. Bueno, claro, al final todo esto son un poco ensayos casi filosóficos hechos ficción sobre pues determinadas cosas que son de distintas épocas, ¿no? Porque muchos de estos libros la verdad que son más antiguos. Me cuesta a mí, por ejemplo, leer un libro más actual. Al final reconozco que me voy a libros de los 70, no sé por qué tengo esa predilección. Luego, Walden, de Thoreau, que se lo habrás leído, papá. Sí. Es un poco el libro que inicia lo hippie, ¿no? Claro, de mi época contracultural. Efectivamente. Uno más cercano que me ha gustado mucho, La vegetariana, de Han Kang. Creo que está un poco sobrevalorado, pero me ha gustado. Y La mala costumbre, de Alana Portero. Ese libro me encantó, me gustó muchísimo. Y Mi año de descanso y relajación, de Odessa Mosfe. Este también tenía sus más y sus menos, pero me enganchó bastante. Y luego hay una saga de libros que se llama Los misterios de la taberna Kamogawa, que hablan de la parte más gastronómica y de las emociones a través de la comida. El autor es japonés y es increíble. A mí también todos los temas de comida y de reproducir lo olfativo, lo sensorial a través de la lectura me encanta. Siempre me engancha un poco esa parte de llevarte a imaginar olores, sensaciones, lugares, ¿no? Luego, El río, de Ana María Matute, me gustó mucho, también muy autobiográfico. Recuerdos de otra persona, de Soledad Puertolas. Recuerdos de una mujer de la generación del 98, que es de Carmen Baroja, que habla mucho pues de la frustración de una mujer en su época, una mujer que quería ser artista, que quería hacer cosas, y al final pues solo es reconocida por sus hermanos, lamentablemente, cuando ella también era una mente muy creativa. Luego había otros como Mi niñez y su mundo, de María Campo Alange, Memorias de una mujer sin piano, de Jan Rucar,
En fin, muchos libros también desde un punto de vista femeninos, que creo que también siempre te aportan cosas nuevas, porque generalmente creo que casi todos hemos tendido a leer muchos hombres y también hay grandes mujeres escritoras. Entonces he intentado también esforzarme en leer mucho este tipo de novelas y conocer esa perspectiva. Así que bueno, estos son un poco los últimos libros que he leído y aparte de todo esto mencionaría El extranjero de Albert Camus, que también lo ha leído mi padre, creo que nos encanta a los dos, aunque la adaptación cinematográfica es un poquito más decepcionante. Y, por supuesto, no me puedo quedar sin mencionar El cordero carnívoro de Agustín Gómez Arcos, un escritor bastante denostado y poco conocido, por supuesto exiliado en Francia, porque escribía sobre temáticas bastante fuertes para la época en España. Y cuando lo leemos desde la perspectiva actual es bastante increíble. A mí me recuerda mucho, incluso a veces, a Lorca. Tiene un estilo también muy andaluz, muy lorquiano, muy lírico, habla mucho de las emociones de los personajes, de la represión, ¿no? Es muy interesante este autor. Sí, la verdad es que tengo que reconocer que hay todo este conjunto de autores últimos en los que tú has estado trabajando, para mí son grandes desconocidos, quizá porque esta materia, ¿no? de la autobiografía, en fin, pues me pilla un poco más lejana en este momento, pero sí que me gustaría enlazar con algo que tú has mencionado y es el tema de Camus, ¿no? Porque claro, a mí se me olvidaba otra de mis grandes líneas de lectura en esa época de la juventud, universidad, etcétera, que es el existencialismo, ¿no? A Sartre lo leí con una fruición enorme también durante esa época y creo que no quedaba más remedio que reseñarlo. Hay grandes autores a los que todavía me gustaría dedicarle aquí algún minuto, aunque solamente sea decir su nombre, porque luego al final parece como que nos olvidamos de ellos. Pero antes de eso, también me gustaría remarcar otra de las cosas que has comentado, ¿no? Y es el tema de la literatura femenina, ¿no? Claro, por alguna razón, quizá pues por el mayor predominio del hombre a lo largo de la historia, mucha faceta, pues parece que ha habido más autores que autoras, pero claro, autoras también hay muchas. No podemos olvidar a una Santa Teresa de Jesús en su momento, ¿no? Pues si he mencionado a Quevedo, no queda más remedio que mencionar a Santa Teresa, pero también en las épocas más actuales, y si entroncamos con el tema de la novela negra, pues también puedo mencionar a Berna González Arbur, que también he leído todas sus novelas negras que me encantan. Es decir, que creo que también es necesario mencionar este asunto de la literatura escrita por escritoras, por autoras femeninas, que creo que hoy, pues lógicamente ya están equiparadas o superando a los autores masculinos, como no puede ser de otra manera. Bueno, yo, sentado todo esto, me gustaría ya también hacerte alguna pregunta, ¿no? Y no solo para que tú respondas, sino para hacer yo también alguna reflexión al respecto. A mí me gustaría saber tu opinión acerca del bestseller, ¿no? En España hay una enorme afición lectora a los bestsellers. A casi cualquiera que le preguntes, lo que ha leído son los grandes últimos bestsellers, pero quizá no de saltos de ahí a autores menos conocidos. ¿Qué opinas tú de este fenómeno? Pues, ¿qué te voy a decir? Que no es para nada mi tipo de lectura. Es que ya digo que la ficción es raro que me encaje y los bestsellers son ficción y hay mucha novela también histórica que no suele ser la que más me gusta. Por ejemplo, no he leído Los pilares de la tierra, por ejemplo, esa me podría gustar, no la he leído. No he leído La catedral del mar, ni La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Hay muchos de estos conocidos que no he leído. Pero, por ejemplo, La vegetariana de Han Kang, que la mencioné anteriormente, que ha sido premio Nobel, pues sí que la he leído, por ejemplo. Pero esto es algo más actual. Yo jamás he sido muy de bestseller. Pues nada, veo que hay otra cosa más en la que coincidimos. A mí tampoco me entusiasma el género, sin duda alguna, ¿no? Creo que hay como una especie de ritual que los autores de bestsellers ya conocen, que siguen a rajatabla y que si son relativamente conocidos, y las editoriales lo manejan muy bien, pues saben cómo hacer un libro para que se venda. Ese es el bestseller, ¿no? Y creo que eso no hace demasiado favor a la literatura, aunque aumenta el número de lectores en el país, se salen las estadísticas que leemos más y esas cosas, pero ahí hay cosas de muy poca calidad. Y sobre todo mencionas un aspecto ahí que es muy interesante, el tema de la novela histórica. En la novela histórica se ha escrito cada tontería tremenda, ¿no? Además a mí me molesta muchísimo, ¿no? Porque a mí me gustan los autores que se documentan, que de verdad lo que dicen es cierto, que han
estudiado y conocido bien la época, los personajes sobre los que escriben. Y hay muchas novelas históricas que es que adolecen absolutamente de rigor y de documentación y forman parte intrínseca de este corpus de bestseller, ¿no? Entonces sí que ahí coincidimos absolutamente. Quizá nos gusten los autores un poquito más menos conocidos, pero mejores literariamente hablando, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la entrega de hoy. Creo que ha sido suficiente, le estamos sacando mucho jugo al tema, así que lo vamos a continuar en la próxima entrega. Como ya hemos hecho anteriores veces, cada vez nos enrollamos más hablando, pues es lo que tiene. Y queríamos recordaros que muchas gracias por estar aquí escuchándonos, a nuestros seguidores y seguidoras más fieles, porque efectivamente hacemos aniversario, hacemos ya 1 año de nuestro podcast y pues queríamos celebrarlo con vosotros y nos parece alucinante que llevemos ya 1 año desde que más o menos sacamos nuestro primer programita. Así que bueno, pues aquí seguiremos en el candelero. Un saludo y hasta la próxima. Bien amigos, pues hasta la próxima y muchísimas gracias por este año que nos habéis dado oyéndonos aquí en este podcast que nosotros disfrutamos tanto haciéndolo para que desde luego pues nos oigáis. Hasta dentro de muy poco, siguiendo con este tema tan apasionante de la literatura. Casi el mismo ADN. De los cassettes al streaming, porque 30 años de diferencia dan para mucho debate.